Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo Jesús, en este día lindo y hermoso que ya Dios nos ha dado para poder estar de pie y poder hacer muchas cosas durante el día. Gracias a Dios que nos ha permitido estar con vida un día más. Qué lindo y maravilloso es nuestro Dios. Así es que, querido amigo oyente, hoy traemos un tema, le hemos titulado el pecado voluntario. ¿Hay pecado voluntario? Sí lo hay. Y también hay pecado involuntario. A través de la palabra de Dios lo estaremos viendo, pero primero hoy traemos este tema, el pecado voluntario. Y a través de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta cómo es el pecado voluntario. Así es que vamos a orar para que sea Dios quien hable en nuestras vidas, que sea Dios ministrando nuestros corazones, nuestras mentes, y asimismo poder nosotros hacer siempre las cosas conforme la voluntad de Dios, conforme la palabra de Dios nos enseña. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Padre, le damos gracias por su amor, por su misericordia, Padre. Porque por su amor y su misericordia estamos en un día más, mi Dios. Porque usted nos muestra, Padre, que a pesar de lo que hayamos hecho de mal o el pecado que hayamos cometido y lo hemos traído delante de usted, mi Dios, confesándolo, Padre, a usted le ha placido tenernos un día más, mi Dios. Y aún, Padre, aquellos que no han traído o no reconocen su pecado, mi Dios, pero aún usted le ha dado vida, Señor, dando una oportunidad para que el ser humano reconozca su pecado, su mal caminar, y se arrepienta y pueda venir a recibir el perdón de pecados a través de Jesucristo, obtener la salvación de su alma. Padre, en el nombre de Jesús, hable usted al corazón de cada uno, Padre, los habitantes de este mundo, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en sus manos este tiempo, para que sea un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso, Padre, a través de su palabra. Y que su Espíritu Santo, Padre, sea visitando a cada alma, Señor, a cada oyente, a cada visor, mi Dios. Que ahí donde esté, mi Dios, puedan sentir, Padre, esa presencia, ese redargüimiento en su corazón, en su mente. Y asimismo, Padre, tomar la decisión de desechar toda acción de pecado en su vivir diario, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos a deshacer la obra del pecado en nuestro vivir. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre, damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a ver, hermanos, qué dice la palabra de Dios el pecado voluntario. En Hebreos capítulo 10 y versículo 26 dice la bendita palabra de Dios, y le damos lectura en el nombre poderoso de Jesús, y dice así: ¿por qué si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados? Bueno, querido amigo, hermano, la palabra de Dios dice, ¿por qué si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Esto nos habla, querido hermano, que hay un pecado o hay pecado voluntario, y es aquel pecado cuando el ser humano ya está conocedor de que es pecado ante los ojos de Dios, que es una acción mala y que no es agradable delante de los ojos de Dios. Y aún como creyentes del Evangelio de Jesucristo, puede haber pecado voluntario porque hay acciones, hay hechos en el hombre o en la mujer creyente del Evangelio de Jesucristo. El pecado voluntario es aquel cuando uno sabe que no debe de hacerlo,
y lo hace. Por ejemplo, yo sé que no debo de tomar lo ajeno, pero lo tomo, lo agarro. Entonces yo estoy pecando voluntariamente porque ya sé que no debo de hacerlo. Así es que el pecado voluntario es aquella acción que ya tenemos el conocimiento que no debo de hacerlo y lo hago. Y más no pensamos que la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual. Y si el hombre se envicia en estar en el pecado voluntario, o sea, el pecado que ya conoce y sabe que no debe de hacerlo y lo sigue haciendo, esa alma muere espiritualmente porque ya no le da interés pecar voluntariamente o pecar involuntariamente. Ya no hay una definición en esa persona. O sea, perdió el temor a Dios. Porque el pecado voluntario es la acción, perder el temor a Dios. No dándole interés a que el pecado voluntario nos va a traer una circunstancia difícil y que vamos a pagar ese pecado, esa acción voluntaria, porque ya conocemos de la verdad. Ya conocemos la verdad que es Cristo Jesús y hay conocimiento de lo que no debemos de hacer. Por ejemplo, si yo voy conduciendo y el límite de conducir a la velocidad es de 60 millas por hora y yo voy a 80 o a 90 millas por hora y viene y me detiene la policía, yo estoy cometiendo la infracción de correr más en esa carretera a la velocidad que está puesta, que es a 60 millas por hora. Entonces, si yo voy a 70, 80 o 90, ya estoy con el conocimiento, porque allí está el letrero que dice a 60 millas por hora. Si ya la policía me detiene y me pone el ticket de mucha velocidad, entonces allí yo soy causante de lo cometido, de la infracción que hice de ir más de la velocidad que estaba permitida. Entonces ese es algo con conocimiento, sabedor. Pero Dios no quiere que nosotros pequemos voluntariamente. Dios quiere que siempre cuidemos el no pecar, que cuidemos el no caer de la gracia de Él. Y veamos qué nos dice en el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 35 y al 37. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el ha de venir vendrá y no tardará. Aquí nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que cuidar como conocedores de la verdad, como creyentes del Evangelio de Jesucristo, cuidar nuestro caminar en el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria
la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, oiga, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que Dios nos da es la salvación de nuestra alma. Que nosotros entremos al reino celestial. Que estemos en el reino celestial. Esa es la mayor promesa que Dios le da a todo creyente del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué leemos estos versículos? Es que no debemos de perder nosotros, que teniendo conocimiento, pequemos voluntariamente o hagamos acciones de pecado voluntariamente, porque ya tenemos conocimiento de la verdad de Jesucristo y tenemos el manual, que es la palabra de Dios, y nos ha enseñado qué son las cosas que a Dios le agradan y las que no le agradan. Si nosotros ya cometemos el pecado voluntario conociendo la verdad, es algo bien tremendo lo que puede pasar en nuestra vida. No es porque Dios se olvide del pecado, sino que Dios espera que reconozcamos, pero Dios no quiere que estemos jugando con el pecado voluntario, sino que nos hagamos a un lado, que nos esforcemos a esperar el galardón, la promesa que Dios nos ha dado de que nuestra alma esté dentro del reino celestial. En el libro de los Romanos, vemos en el capítulo 6 y versículo 15, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? Si no bajo la gracia, es en ninguna manera, dice. Pero dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia, de ninguna manera. O sea que ni que estuviéramos bajo la ley o no bajo la ley, o estamos en la gracia que es en Cristo Jesús, no debemos pecar nosotros liberadamente, con el conocimiento de que a Dios le agrada que nosotros hagamos su voluntad, que nos apartemos del pecado. Entonces, el pecado voluntario es algo tremendo, querido amigo, hermano, que el ser humano pueda hacer. Cuando ya hay un pecado, con el conocimiento de la verdad del Evangelio de Jesucristo, todo creyente vamos a pagar por esa acción de pecado que hayamos cometido voluntariamente, con conocimiento de que no debo de hacerlo y que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte físicamente también. Así es que, querido hermano, veamos qué le pasó a Eva en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 1 en adelante dice, oiga, el pecado voluntario, pero la serpiente era astuta, dice. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, oiga, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oiga, el pecado voluntario. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Eva ya sabía de que no debía de tomar del fruto prohibido, porque Dios le había dicho: no comáis de ese fruto, porque el día que comáis morirás. El pecado voluntario, con conocimiento. Entonces, nosotros como creyentes del Evangelio de Jesucristo, así como Eva, que ya sabía que no debía de comer de aquel fruto prohibido, entonces pecó voluntariamente, porque ya tenía conocimiento, ya sabía que no debía de hacerlo. Así es que nosotros como creyentes del Evangelio de Jesucristo tenemos que tener mucho cuidado de no estar cometiendo el pecado voluntario, el pecado que ya tenemos conocimiento de que no debemos de hacer, que no debemos de decir, porque ya tenemos conocimiento y hay una paga, porque la palabra de Dios lo dice. Porque al cometer o al comer del fruto prohibido, Eva estaba pecando y Dios le dijo que el día que comiera de él, moriría. Así es que cuando nosotros desobedecemos y pecamos voluntariamente, cuidado. Tengamos cuidado, porque no vaya a ser que en ese pecado que cometamos muramos físicamente en esta carne, pero ante los ojos de Dios estamos mal por la acción que hayamos cometido. Pero Dios nos quiere, por eso Dios nos alerta con su palabra, nos alerta a través de los mensajes, a través de las prédicas. El pecado voluntario. ¿Cuál es el pecado voluntario? El pecado que ya tiene conocimiento el ser humano de que no es bueno lo que va a hacer y que a Dios no le agrada aquella acción o aquellos dichos de nuestras bocas, porque sabe que con nuestros dichos también pecamos, no solo con nuestras acciones, con nuestros dichos, con las palabras que salen de nuestra boca, nosotros también estamos cometiendo pecado. El pecado voluntario. En Romanos capítulo 6, 23. Vamos a ir a Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Así es que, querido pueblo de Dios, querido oyente de la palabra de Dios, querido habitante de esta tierra, el pecado traerá muerte física y espiritual. Eva, Dios le mandó, o por la paga del pecado que había cometido, le aumentó los dolores en el día de los partos. Así lo dice la palabra de Dios. Y por causa también al hombre, con el sudor de su frente se ganará el pan de cada día. O sea que hay un precio, hay una paga
por el pecado cometido. De una u otra manera, Dios hace cumplir, Dios hace cumplir la acción del pecado al ser humano. Y nosotros muchas veces nos decimos, ¿por qué me está pasando esto? Pero no meritamos el pecado que hemos cometido. Que ese pecado no va a quedar oculto. Ese pecado ante los ojos de Dios, o aunque el mundo entero no lo sepa, no lo conozca, pero lo conoce. El que dijo, no cometerás pecado. Entonces, Él va a hacer que se pague aquella obra de pecado voluntario, aquellos dichos de su boca que ha cometido pecado, porque con los dichos de nuestra boca también nosotros pecamos. Así es que tenemos que cuidar cómo hablamos. Tenemos que cuidar cómo accionamos nosotros. Porque Dios no tomará por inocente a nosotros que ya hemos o ya sabemos la verdad, que ya conocemos de Jesucristo mayormente. Y el consejo para todos es que no cometa el pecado. Si usted sabe que está mal, porque hay algo que Dios tiene en todo ser humano, hacerle saber en su conciencia que lo que va a hacer no está bien. Los que andan robando, los que roban, ellos saben que si en el momento que roban y cae la policía, ellos saben que irán presos y que van a pagar una condena. Ellos lo saben. Y por eso es que están así, mire. ¿Por qué? Porque saben de que están haciendo algo malo. Y eso es pecado. Así es que, querido pueblo de Dios, cuidémonos de no cometer el pecado. Porque el pecado, con el conocimiento, es difícil, es duro, porque va a traer una paga. ¿Y quién se encargará de eso? Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Usted y yo podemos burlarnos de todos los miles de habitantes en este mundo, pero de Dios no nos escaparemos. Por muy oculto que queramos hacer las cosas y son acción de pecado, pecado con conocimiento, pecado voluntario, va a tener su paga de parte de Dios. Y si Dios permite aún de cárcel, y si Dios permite muerte físicamente. Así es que cuidémonos de no estar cometiendo el pecado voluntario. El pecado voluntario es el que ya tiene conocimiento de que no debe de hacerlo y lo hace. Es el pecado voluntario. Por ejemplo, decimos, Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no amamos a nuestro prójimo. Pero lo decimos con nuestra boca. Pero los hechos no muestran que lo amas. Tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. Así es que, querido amigo, oyente, si usted no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy le hago la invitación a que venga a Cristo Jesús, que usted reciba el perdón de pecados como su servidor lo ha tenido, el favor de Dios, perdonándome mis pecados, perdonándome todas mis faltas, haciéndome una nueva criatura. Asimismo quiero que usted, querido oyente, querido visor, reciba el perdón de pecados, reciba la limpieza de toda su maldad, que venga a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, que obtenga la salvación que Dios está dando a través de Jesucristo. Así es que le voy a leer Romanos
capítulo 10, versículos 9 y 10, y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Querido oyente, si hay algo que está haciendo sentir Dios en tu vida, que confieses con tu boca a Jesucristo, no te detengas. No te dejes engañar por el enemigo, diciéndote a tus oídos, ¿qué dirá tu familia? Que eres un traidor. No. Cede al llamado del arrepentimiento. Cede al perdón de pecados a través de Jesucristo. Y Dios te dará la fortaleza y la sabiduría para mantenerte en ese camino del Evangelio de Jesucristo. Así es que si usted va a hacer esta oración, repita conmigo. Amado Dios, en esta hora confieso con mi boca a Jesucristo como Señor y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación de mi alma. Gracias, amado Dios, por dar a Jesucristo para ser salvos de esta generación. Por dar a Jesucristo para perdón de pecados. Que a través de Él recibo el perdón de pecados, la limpieza de toda mi maldad. Y vengo a ser una nueva criatura. Y obtengo la salvación de mi alma. Gracias, amado Dios. Señor Jesús, en esta hora le pido que perdone todos mis pecados, me limpie de toda mi maldad, me haga una nueva criatura. Ya no quiero ser la misma persona viviendo en el pecado y en la desobediencia a la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús, por recibirme, por perdonarme, por limpiarme y hacerme una nueva criatura. Ahora, amado Dios, le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque he confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. He recibido el perdón de pecados a través de Jesucristo. Gracias, amado Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, allá donde aquella alma, Padre, en el momento que esté haciendo la oración de confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, que en ese momento, Padre, él pueda tener la experiencia maravillosa de sentir esa presencia de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos reciban, Padre, ese sello de su Espíritu Santo para mantenerse firme en este nuevo caminar en el Evangelio de Jesucristo. Padre, gracias. Asimismo, Padre, le pedimos por todo el pueblo, Padre, creyente del Evangelio de Jesucristo, que nos apartemos del pecado voluntario, del pecado que tenemos conocimiento que es pecado y que no le agrada a usted, y que por muy oculto queramos cometer aquel pecado, con conocimiento tendrá su paga, Padre Santo. Que quizás podamos ocultarlo a los hombres, pero a usted jamás podemos ocultar aquella acción o aquellos dichos de nuestra boca que es pecado. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdenos a mantenernos apartándonos del pecado, a mostrar a Jesucristo con nuestro vivir, no solamente con nuestros dichos, sino a vivir su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre. Tenga usted misericordia, Padre, de aquellos que hemos cometido quizás pecados voluntarios. Pero sabemos también que aquel pecado tendrá su paga por parte de usted, mi Dios, por oculto que lo hayamos hecho. Padre, en el nombre de Jesús le pido, ayúdenos a no estar cayendo en el pecado del error, en el pecado del voluntario,
sino desecharlo en el momento que nos redarguya su Espíritu Santo. Tomar esa convicción, ese dominio propio que usted nos ha dado para detenernos y no cometer el pecado, ni con dichos de nuestra boca, ni con las acciones. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga, querido hermano. Cuidémonos de no cometer el pecado voluntario, porque todo pecado trae la paga por parte de Dios. ¿Cómo Dios lo vaya a hacer? Solamente Él sabrá. Pero nosotros tenemos que esforzarnos a no estar viviendo en el pecado voluntario. Asimismo, desechar ese pecado. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Si usted hizo la oración de fe, o en el momento que usted haga la oración de fe, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, hágase miembro de una iglesia cristiana evangélica donde le ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a crecer en fe, mantenerse firme en la fe en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y sigamos adelante.